Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los honorables miembros de esta comisión, al equipo técnico, a la secretaría y a los asesores presentes. Agradecemos por su intermedio, presidente, la posibilidad de que nos haya invitado a exponer en relación con este proyecto de ley. Yo voy a desarrollar la primera parte de la exposición y después le daré la palabra a mi colega Gustavo Baer para que desarrolle la parte final. En los últimos años se ha generado un debate bastante amplio en torno a la paridad de género y la incorporación de esta en los distintos estamentos del aparato estatal. En ese sentido, como sabemos, este proyecto busca introducir la paridad de género en el ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a través de la adjudicación de becas y de proyectos de investigación con cargo al presupuesto estatal. Si bien la iniciativa pareciera tener un fin bastante loable, consideramos que esta iniciativa contiene problemas que son bastante críticos y graves a nuestro juicio. En primer lugar, se debe constatar que, según la iniciativa, la mayor presencia de un determinado grupo, en este caso los hombres o las mujeres, en ciertas áreas del conocimiento, sería un inconveniente. En otras palabras, sin ofrecer razón alguna, la iniciativa presume un dato que es que la mayor cantidad de un sexo en algunas carreras constituiría por sí mismo un problema. Este diagnóstico proviene del feminismo radical que ignora intencionalmente las semejanzas y las diferencias entre los hombres y las mujeres y pretende vaciar de todo contenido lo femenino y lo masculino. Bajo esta forma de pensar, resulta esperable que la iniciativa atribuya la mayor presencia de personas de un determinado sexo en ciertas carreras al patriarcado y la existencia de un currículum oculto en ellas. En cuanto al fondo del asunto, la razón de ser de la paridad de género, además del discurso político y también mediático, es privilegiar el resultado y no los procesos en los que participan las mujeres, ya que con la paridad se aseguraría que la mitad de las becas serían adjudicadas para las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres y no por razones en función de su mérito académico o de su trayectoria curricular. La función de la paridad en ese sentido es igualar por alguna razón dos objetos que serían desiguales, aplicando algún criterio de paridad que justamente los torne iguales. Por ello, tratar de aplicar criterios de paridad a dos objetos que per se son iguales, como los hombres y las mujeres en dignidad y derechos, carece de total sentido. La idea del mismo número de hombres y mujeres en la adjudicación de becas y o proyectos de investigación en distintas áreas del aparato estatal o en la adjudicación de cargos de elección popular contrasta con la idea de la misma consideración y respeto para que ambos géneros accedan a los procesos de postulación y elección y eventualmente se les adjudique la beca para la que postularon. Esta igualdad sustantiva, también llamada de resultados, pretende una igualdad casi aritmética entre hombres y mujeres, que puede dar pie a injusticias y a situaciones que son totalmente absurdas, como por ejemplo que se elija a una persona para un trabajo no por ser la más idónea, sino simplemente por el género al que pertenece. Ello es injusto por cuanto la adjudicación de becas compete a la justicia distributiva según el mérito. Por lo tanto, la paridad de género contrasta e incluso contradice conceptualmente la igualdad. La igualdad no se opone a diferencias sociales o culturales y tampoco impide las distinciones por mérito o por capacidades de determinado tipo. No es una igualdad utilitarista o uniformadora que pretende abolir el pluralismo y la diversidad. En ese sentido, la paridad de género no solo atenta contra el derecho a la igualdad ante la ley, sino que además implica establecer por ley que habría personas de distintas categorías cuando todas las personas tenemos el mismo valor. Le doy la palabra a mi compañero. Efectivamente, estimado presidente, nosotros consideramos respecto a la solución que propone el proyecto, es decir, en definitiva, la forma de modificar la baja cantidad
la adjudicación de proyectos y otorgamiento de becas a mujeres, nosotros consideramos al respecto que esta modificación es injusta, porque su objetivo final es la adjudicación, en definitiva, del 50% de los instrumentos, como denominar proyectos a mujeres, y del otro 50% a hombres, sin considerar previamente la cantidad de mujeres y de hombres que postulan a dichos instrumentos. La iniciativa podría favorecer la adjudicación de proyectos, no por motivos técnicos, al grupo que en definitiva tenga menor participación en un área del conocimiento, colocándolo en una situación de privilegio respecto del otro. Por ejemplo, para ilustrar lo anterior, nos podemos imaginar un concurso en el cual existen 2 cupos para obtener una beca, y en el cual postulan, por ejemplo, 8 hombres y 2 mujeres. Si aplicamos en este caso la paridad y solo se considera el sexo de los postulantes, las mujeres tendrían un 50% de probabilidad de obtener la beca. Recordemos, 2 mujeres competirían por un cupo, mientras que los hombres tendrían el 12,25% de probabilidad de obtener la beca. 8 hombres competirían por un cupo. Para arribar a dicha propuesta, pareciera que la iniciativa desconoce que algunos de los instrumentos son adjudicados con mayor frecuencia a hombres, principalmente porque estos tienen una mayor participación en definitiva, en las carreras relacionadas con dicho instrumento. Por ejemplo, si uno analiza los instrumentos relacionados con Fondesit, Corfo, entre otros, históricamente han estado vinculados con el desarrollo tecnológico del país, lo cual tiene una relación directa con determinadas áreas del conocimiento en las cuales predominan los hombres. Al respecto, si vemos la distribución, por ejemplo, de matrícula total de pregrado en el área de tecnología, es posible constatar que un 75,6% de los estudiantes de dichas carreras son hombres y un 24,4% son mujeres. En tercer lugar, y resuelto todo lo anterior, consideramos que los resultados que podría provocar esta iniciativa podrían ser injustos y en definitiva podría haberse o constatarse una posible inconstitucionalidad del proyecto, ya que infringiría el artículo 19, número 2 de la Constitución, el cual asegura a todas las personas la igualdad ante la ley y establece textualmente que hombres iguales son iguales ante la ley, hombres y mujeres, perdón, son iguales ante la ley, al colocar en una situación favorable en la postulación ante una beca o de un proyecto a un grupo de personas, hombres o mujeres, por el solo hecho de tener menor presencia en un área del conocimiento. En conclusión, la iniciativa, al colocar la paridad de género en el centro, pone, en definitiva, en el centro de la palestra, en el centro de la discusión, un elemento de resultado y no se enfoca en el proceso en el que, en definitiva, debería ser la solución del asunto. Esto, además, podría provocar, como dijimos, graves externalidades al afectar a personas que solo buscan entregar lo mejor de sus conocimientos para el desarrollo del país. Muchas gracias, estimado presidente. Bueno, agradecer la presentación, la exposición. Dejo abierta la palabra a las diputadas o diputados que quieran hacer alguna consulta, alguna intervención al respecto. La diputada Serrano tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los colegas, las colegas y también a la y el expositor. Yo quería hacer una consulta porque escuché atentamente lo que se estaba exponiendo, pero no me queda claro cuál es el interés que tienen a través de esta exposición, porque no se hacen cargo o no he escuchado alguna propuesta que vaya en la línea de poder combatir la desigualdad que actualmente existen entre hombres y mujeres. Solamente escucho algunos datos que son más bien técnicos, que nos hablan también de probabilidades, pero esas probabilidades sabemos que en el mundo común y corriente, en la realidad, con los roles que también juegan las mujeres en torno al cuidado, a las desigualdades que también existen en mujeres de regiones, mujeres que tienen también una condición económica mucho más vulnerables que otras, que no les permita también poder acceder en igualdad de condiciones a esta adjudicación de fondos de investigación, sea también parte de un espíritu más propositivo. Me gustaría saber cómo hoy día el expositor y la expositora también se ponen a disposición de poder combatir claramente esta desigualdad. Gracias, diputada Serrano. No sé si la señora Constantino o el señor Baer pueden responder a esa consulta. Por su intermedio, presidente, muchas gracias por la pregunta, es súper buena. Y bueno, nuestra opinión y nuestra propuesta es la siguiente.
Lo que nosotros consideramos es que el tema de la paridad de género no soluciona los problemas de fondo que precisamente usted menciona que tenemos las mujeres para poder acceder a este tipo de becas, por ejemplo, un cargo de elección popular o para poder desarrollarnos ampliamente en el ámbito laboral. Usted mencionaba distintos temas como el tema de qué pasa si una mujer vive en una zona rural, qué pasa con el tema de la pobreza, qué pasa con el tema de los cuidados, y yo creo que esos son los problemas que como sociedad, como Estado, como Parlamento, deberían de resolver primero antes del tema de la paridad. ¿Por qué? Porque el tema de la paridad no resuelve la cuestión de fondo, porque la mujer puede tener la beca, se le puede adjudicar esa beca para que vaya a estudiar, pero sigue teniendo un problema de que, no sé, tiene a un familiar a cargo y lo tiene que cuidar, tiene a un hijo, vive en una zona rural, vive en una condición de pobreza en donde le tiene que mandar dinero a su familia para que pueda salir adelante, entonces no va a poder dedicarse exclusivamente a los estudios porque probablemente va a tener que trabajar para costear la vida en una ciudad, para poder ayudar a su familia, etcétera. O sea, no es tan simple como el hecho de que ya te dan la beca en este caso, o también un trabajo, por poner otro ejemplo, y se soluciona el tema de cómo la mujer puede acceder. No, el problema de fondo sigue estando ahí presente, y eso, o sea, esos problemas que hacen que para las mujeres sea más difícil acceder a estos campos son los que hay que resolver previamente para que cuando la mujer llegue ahí, y que ojalá que lleguen las mismas condiciones que los hombres, pueda desarrollarse, disfrutarlo y aprender plenamente sin tener estas cargas o estos problemas que de una u otra forma con la paridad van a seguir sin resolverse. Le doy la palabra también a mi compañero Gustavo porque sé que él también quería decir algo, pero esa es mi parte de la respuesta. Gracias. Señor Baer, sí, brevemente, por favor. Muchas gracias. Sí, muchas gracias también por la pregunta, por su intermedio, presidente, a la diputada. Nuestra exposición se abocó principalmente a detectar lo que propone el proyecto. Sin duda alguna, hay un tema de fondo, cuál es, en definitiva, la participación de mujeres en determinadas áreas del conocimiento. Pero, por ejemplo, si uno ve el proyecto Fondesit, que es un proyecto emblemático, el proyecto Fondesit regular en el año 2022, postularon, por ejemplo, 573 mujeres y se lo adjudicaron 175, lo que nos arroja una tasa de adjudicación del 30% aproximadamente. Mientras que postularon una cantidad abismante de hombres, 1.311, en comparación a lo que son mujeres, y se lo adjudicaron 435 hombres. Lo que arroja, pese a que hay una cantidad abismante de mujeres respecto perdón, de hombres respecto a las mujeres que postulan, una tasa de adjudicación muy similar, que también ronda por el 30%. Lo cual significa en definitiva que el problema central que propone el proyecto no es cierto, el cual es en definitiva que habría una adjudicación que sería desproporcional o algo así. Por lo tanto, creemos que el problema no es en definitiva o este asunto no es posible ser solucionado a través del establecimiento de la paridad en lo que es la adjudicación de becas y de proyectos de investigación, porque como con este ejemplo lo ilustrábamos, las tasas de adjudicaciones son muy similares y hay otros problemas de raíz que son evidentemente mucho más importantes y a los cuales hay que abocarse. ¿Alguna otra consulta por parte de las diputadas o diputados presentes? El diputado Lee tiene la palabra. Gracias, presidente. No, yo entiendo la exposición que hacen los invitados. Claramente hay también un problema de postulación y también se entiende lo que ellos tratan de decir en el sentido de que si esto lo equiparamos por resultado, pudiéramos dejar de lado los problemas de fondo. Pero me gustaría preguntarle a los invitados si ellos conocen dentro de otras legislaciones de otros países algunas otras formas de abordar el problema. Eso me gustaría escuchar. Gracias, diputado Lee. Le vamos a dar la palabra también a la diputada Olivera, que solicitó la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Agradezco a Daniela y a Gustavo por la exposición. Me suena un poco conocido el argumento, lo he escuchado en otros proyectos en donde también se ha discutido el tema de la paridad, que, por cierto, para las mujeres que estamos en el Congreso y en política hoy día, bueno, para un gran número es importante. Por lo tanto, también mi pregunta iba muy en la línea de lo que preguntó el diputado Lee. En el fondo,
o si ellos pueden dar alguna opinión o si tienen manejan la información de algún lugar en donde no sea necesaria precisamente la paridad y efectivamente ese 30% entre hombre y mujer al que hacía mención don Gustavo, que se logra finalmente después de las postulaciones. ¿Cómo lo han logrado en esos lugares, si es que ellos conocen de algún país, por ejemplo, que esto se realice? Pero por otro lado, decir que acá a la comisión han venido personas a exponer con números, con estadísticas también, y nos han dejado bien en claro que efectivamente es un trabajo que hay que realizar y por eso es que se levanta también el proyecto. Yo creo que las mujeres, y bien lo decía Daniela, que aquí hay muchos temas que tratar que son problemas de fondo, pero también mientras se solucionan esos problemas de fondo, que finalmente sabemos que son históricos, obviamente también de parte nuestra está toda la disposición de abrirle camino a las mujeres, porque sabemos que hay mujeres con mucha capacidad, pero que en el camino quizás se ven enfrentadas a muchas barreras y por eso son importantes levantar estos proyectos. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Olivera. Le dejo la palabra o a Daniela o a Gustavo para responder las consultas. Perfecto, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, bueno, voy a responder las preguntas como una sola porque van en el mismo sentido. No podría decirle exactamente el nombre de la ley o el número de la ley que regula el tema de la paridad en los países que voy a mencionar, pero sí le podría decir los países que Chile podría tomar como referencia al momento de llegar a una mayor equidad de género, y esto tomando en cuenta la clasificación de países según el índice global de brecha de género, y la última clasificación fue el año 2021, y ahí tenemos como referencia en los primeros 5 lugares a Islandia, que de hecho es el país con la tasa más alta de igualdad de género. Tenemos a Finlandia, tenemos a Noruega, a Nueva Zelanda y a Suecia. Y yo creo que sería muy interesante que se pudieran estudiar esas legislaciones. De hecho, nosotros podríamos después hacer eso y enviarles un link con una compilación de los proyectos de ley que van en esa línea de tratar de eliminar las brechas entre hombres y mujeres sin tener que establecer el tema de la paridad, sino más bien de verdad atacando y solucionando los problemas de fondo. Gracias. Muchas gracias. La diputada Serrano pidió la palabra nuevamente. Sí, ahora Adelante. ya respondía, bueno, la pregunta que hice. Creo que es importante poder dilucidar algunas cosas y yo con esto ya entro en materia más de opinión, porque como lo decía la diputada Olivera, acá muchas veces hemos escuchado el mismo argumento en los cuales nos hablan de que no podemos discriminar positivamente a las mujeres porque le estaríamos dando mayores oportunidades versus a nuestros pares, a nuestros compañeros hombres. Y ahí también no me hace del todo sentido, y también siendo mujer, siendo parlamentaria, porque este Congreso también tiene una composición mucho más masculinizada, en los cuales también acá nos dicen que nosotros también tenemos las mismas capacidades que nuestros mismos compañeros. Y hemos tenido muchas más barreras. Y hemos tenido barreras en cuanto a los estudios, en cuanto a la situación de trabajo, incluso en las condiciones en que nuestras compañeras también legislan dentro del Congreso. Entonces yo entendiendo que hay problemas de fondos, problemas que incluso trascienden de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad también ha estado marcada por la desigualdad económica, como por también la desigualdad de género. El rol que se nos han asignado a las mujeres, ese rol histórico, que muchas veces también nos ha dejado apartado de la ciencia, nos ha dejado apartada de la política, nos ha dejado apartada del deporte y de otras áreas que también han sido de realización. Entonces, lo que yo creo que acá es importante poner en relevancia que el espíritu que tiene este proyecto es de poder abrir el espacio a las mujeres en un proceso de profundos cambios civilizatorios en los cuales nosotros tenemos que avanzar, tenemos que hacernos cargo de la situación de fondo, tenemos que hacernos cargo también de las desigualdades que hoy día tienen las mujeres, nosotros no las vamos a dejar de lado. Sin embargo, creemos que desde ahí es importante poder abrir pasos, tal como se le ha abierto
paso histórico a las mujeres con su derecho a voto, en también promover su inserción laboral para que tengan una autonomía económica, también abrir un espacio en la ciencia, que creo que también es parte de una reflexión donde yo al menos no comparto el argumento de decir que acá estamos promoviendo que las mujeres seamos privilegiadas cuando históricamente no lo hemos sido. Y hoy día lo que estamos intentando es corregir una brecha que en pandemia sobre todo se profundizó y que expuso que las condiciones en que se desenvuelven las mujeres lamentablemente son muy distintas a las que se desenvuelven sus pares varones. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Serrano. La señorita Constantino quiere cerrar por favor. Muchas gracias. Por su intermedio, presidente, me parece muy interesante la intervención de la diputada Serrano y en ese sentido yo tengo una propuesta que me gustaría decir, pero antes me gustaría dar un dato. Primero, que el tema de la paridad de género, si bien persigue un fin muy noble, tampoco es la mejor solución para el tema de la brecha en la participación, por ejemplo, de las mujeres en la ciencia, como en su momento se quiso ver con el tema de la ex convención constitucional, en donde se estableció la paridad de género para que hubiera 50% hombres, 50% mujeres, y lo que pasó fue que, de hecho, salieron, o sea, las que terminaron perdiendo varios cargos fueron las mujeres. Y eso como un dato. Y respecto a lo de las becas, algo que he estado pensando bastante es que, por ejemplo, en las becas Chile lo que se busca es la excelencia académica. Entonces, se adjudica la beca según una serie de puntajes que van según el mayor mérito que tiene una persona. Y en ese sentido, yo creo que una beca que podría ser, que podría ayudar para eliminar esta brecha en el ámbito de las ciencias entre hombres y mujeres sería crear una beca especialmente para las mujeres, que esto ya se hace en otras universidades, en otros países y en universidades de mucho renombre, como por ejemplo en Stanford. Hay una beca muy, muy buena que cubre todo para las personas que pertenecen a pueblos originarios en Stanford. Entonces es muy, muy interesante porque, por ejemplo, también he sabido que las personas que pertenecen a pueblos originarios no siempre han tenido el mismo acceso a la educación que otras personas y también han tenido muchas dificultades para acceder a ciertos lugares con posición de poder, y este tipo de becas buscan solucionar esas brechas e insertar a las personas en espacios claves, por ejemplo, en una educación de primer nivel para que después puedan acceder a cargos de elección popular o a cargos de poder, etcétera. Entonces, quizás en vez de mezclar las becas, porque cada beca tiene su propio criterio, una buena solución podría ser crear una beca específica en el ámbito de las ciencias, la tecnología, las matemáticas, para las mujeres, pero no confundirlas, o sea, no confundir las becas, y que esta beca para las mujeres pueda ayudar e incentivar a que participen más en este campo. Eso, gracias. Gracias, señorita Constantino. Bueno, yo creo que también como parte como emocionante del proyecto, yo creo que también los datos que se han entregado por parte de las instituciones públicas en torno a la brecha que existe es una realidad. Y yo creo que el llamado es hacernos cargo efectivamente de aquello. Obviamente podríamos hasta quizás llegar a acuerdos respecto a los problemas de fondo, pero mientras esos problemas de fondo no se solucionen, nada nos impide efectivamente ir buscando otro tipo de mecanismos que nos permitan ir solucionando estas brechas o acortando estas brechas que, insisto, en el ámbito de la ciencia y de la academia ha quedado de manifiesto en el último tiempo. Pero bueno, la comisión obviamente recibe a todos los exponentes en el marco de la discusión del proyecto. En este caso fue una solicitud del diputado Schubert y nosotros, lógicamente, estamos por escuchar a todas y todos quienes quieran exponer en la comisión de ciencia. No sé si existe alguna otra consulta por parte de los parlamentarios o parlamentarias. El señor Baer, le pido que sea breve, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado presidente. Bueno, al respecto y complementando con lo que dice Daniela, efectivamente, de hecho, en Chile existen ciertos instrumentos en los cuales se otorga, por ejemplo, puntaje a personas de pueblos originarios en las bases de los concursos, lo cual evidentemente es una forma propositiva de poder abordar este tema
que sin duda alguna yo sé que nos preocupa a todos, no pongo en duda esto. Nuestra crítica se ha referido principalmente a lo que es el contenido del proyecto actualmente propuesto. Incluso lo que exponemos ahora no es algo nuevo, incluso las académicas que expusieron de la Universidad Católica, de la Universidad de Valparaíso, entre otras, hablaron de que incluso era correspondiente más bien hablar de una proporcionalidad que de una paridad en este ámbito. Por lo tanto, nosotros nos referimos a eso y obviamente queremos plantear nuestra decisión. Muchas gracias, presidente.